Nuestro tema de hoy despierta el fervor o la certeza religiosa en algunas personas y el rechazo en otras, pero en todas estimula la fantasía. Hablaremos hoy de la reencarnación, con personas que tienen un punto de vista místico al respecto y también con quienes intentan una aproximación lo más científica posible. Pero hemos viajado hasta aquí, a las Islas Británicas, para conocer de primera mano un caso extraordinario, por no decir increíble, el de una mujer, Jenny Cockell, que dice haber vivido anteriormente. Ella sería una reencarnación de una persona que se casó y tuvo hijos en Irlanda. Ella investigó sus premoniciones hasta el punto de que conoce hoy a quienes habrían sido sus hijos y que son mayores que ella actualmente. Uno de los temas que trataremos hoy dentro de este programa sobre la reencarnación. En este programa viajaremos por el mundo, escucharemos a expertos y más que nada conoceremos diversos casos de hombres y mujeres que aseguran tener pruebas concretas de sus otras vidas. Personas comunes y corrientes que habrían reencarnado recientemente y que han podido certificar esas vidas previas en registros aún existentes. Sin embargo, nuestra historia central es conocida por los que se interesan en el tema y creen en estos fenómenos como un caso probado de reencarnación. Llegamos hasta Towcester, Inglaterra, para conocer esta historia. Una fascinante historia que parece estar fuera de toda lógica. Es la experiencia de Jenny Cockell, una mujer que desentrañó un pasado oscuro casi imposible anterior a su propia vida. Esta mujer, de 42 años, dice haber comprobado con hechos y pruebas que la avalan que tuvo una existencia previa. Jenny Cockell es casada y madre de 2 hijos. Trabaja como pedicurista y tiene, según mediciones, un altísimo coeficiente intelectual. Esta mujer tuvo desde su infancia visiones o recuerdos, como ella dice, de otra mujer, una irlandesa ya fallecida, madre de 8 hijos, cuyo nombre era Mary. Varias de estas imágenes venían durante el día, como si fueran recuerdos comunes y corrientes. Otras las veía en sueños. En especial soñaba con su muerte. Recuerdo haber estado en una habitación blanca, muy luminosa y con techos altos. Y también recuerdo a los niños, a los que no se les permitía visitarme. Eso me atormentaba mucho porque sabía que los dejaría abandonados. Me preocupaba lo que pasaría con ellos después de mi muerte. Sé que estaba muriendo porque recuerdo haber salido de mi cuerpo y mirar después hacia abajo desde lo alto de la habitación. Sé que eran momentos de muerte. Los recuerdos de Jenny inquietaban a toda la familia y en especial a su madre. A veces, incluso la pequeña Jenny decía llamarse Mary, ser irlandesa y sufrir por los hijos huérfanos. La muerte, por supuesto. Hablaba de eso y también de las cosas que hacía como dueña de casa, como preparar el pan o cuidar de la pequeña cabaña que tenía. Cuando tuvo 6 años dibujó un mapa y me dijo, mira, aquí está el camino que lleva al pueblo. Esta es la calle donde vivía. Fue emocionante cuando ella creció. Pudo contrastar ese mapa y ver que todo coincidía exactamente con el mapa de Malahide. Esta es Mary Sutton, irlandesa de Malahide, nacida el siglo pasado, la mujer de los sueños de Jenny. Mary existió realmente, aunque entonces Jenny no lo sabía. Eran recuerdos normales. Es como si tú ahora evocaras tu niñez. La forma en que tú sientes y revives esos momentos es exactamente igual a lo que yo sentía y recordaba cuando pequeña, solo que yo estaba evocando una vida anterior en la cual era un adulto. Ella sabía cosas que no podía saber. No pudo haberlas leído porque no tenía la edad suficiente, ni pudo verlas en televisión porque había muy pocos programas con historias para niños.
De modo que tuve que aceptar en algún momento que estos recuerdos brotaban realmente de ella misma. Fue entonces cuando empecé a reconocer que algo le estaba pasando, algo que yo no podía comprender y que era parte de ella. Supe que tenía que dar crédito a esa parte de ella. Advirtiendo que esta sería una experiencia extraordinaria que nadie creería, Jenny Cockle fue registrando cada uno de sus recuerdos e imágenes en dibujos y notas con la oculta certeza de que algún día le serían de gran ayuda. Y así fue. Años después, cuando tuvo la madurez suficiente para enfrentar la extraña presencia de Mary, decidió hurgar en esos apuntes intentando ubicar el lugar donde Mary habría nacido. Sabía que Mary fue irlandesa, más precisamente de los alrededores de Dublín. Fue entonces cuando pidió ayuda a un vecino que viajaba a Irlanda y que ya seguía de cerca la historia de Jenny y Mary. Fue Herbert Coulter, un hombre culto y reposado, quien trajo para ella un mapa que le sería fundamental. Cuando estuve en Irlanda, compré un mapa del distrito. Lo traje a Inglaterra conmigo y se lo di a ella. Eso es cierto. Así fue. Ella lo tenía en su cabeza, es decir, de alguna manera, ella sabía que se trataba de los alrededores de Dublín. No puedo recordar exactamente cómo fue, pero compré el mapa de esa área y luego ella me dijo que le había sido de gran ayuda. Ese mapa y su intuición le permitieron a Jenny ubicar Malahide, pero muchas otras cosas quedaban pendientes, como el apellido de la familia. Fue entonces cuando empezó con la hipnosis regresiva. Me sometí a hipnosis en 1988 y fue algo muy extraño. Lo primero que me choqueó fue lo fácil que es recordar bajo hipnosis. Sin embargo, no fuimos verdaderamente capaces de llegar a nombres confiables, que era lo que yo buscaba. Lo que sí realmente pasó fue que refloté y tuve que enfrentarme a mis recuerdos. La hipnosis solo los trajo de vuelta y yo ya no fui capaz de esconderlos más. Supe que había llegado el momento de viajar a Irlanda, de hacer algo. Ya no podía seguir evitando todo esto. Iniciaba así un camino sin vuelta atrás, que la embarcaría en una búsqueda tan descabellada como sorprendente, y que muy pronto, como veremos, cambiaría su vida y también la de otros. Dejemos por un momento a Jenny para conocer historias similares en Chile y en los Estados Unidos. Uno de los más destacados estudiosos de estas materias hoy en día en Norteamérica es Fedron Stone. Ha trabajado con niños que habrían hablado en otro idioma al ser sometidos a hipnosis y pronto publicará un libro sobre el tema. Según él, los niños son los que más fácilmente pueden recordar vidas previas porque están sometidos a menos interferencias y porque viven más conectados a su intuición. Hemos descubierto que en la India nacen niños, 2 o 3 casos por año, que pueden recordar y hablar de sus vidas pasadas. Hay investigadores que han viajado hasta allá y han podido documentar esas experiencias. Más aún, ha sido posible comprobar que lo que el niño ha relatado es cierto, como por ejemplo que en su vida previa murió ahogado o electrocutado. Recuerda el apellido de la familia. Y olvidamos todas esas cosas porque es doloroso. Todo lo que olvidamos es lo que simple y voluntariamente ponemos en el subconsciente. Todo lo que dejamos atrás son experiencias dolorosas. Para recuperar lo que él llama memoria espiritual, usa este péndulo que permitiría proyectar el subconsciente. Dice que no existe forma de acercamiento científico, pero que el péndulo, por lo menos, reduce al intermediario y permite a cada quien conectarse con su alma. Janet Reed, una norteamericana de 34 años, asegura que logró a través de este método rescatar información de una vida previa que más tarde podría comprobar en terreno y con documentos históricos. Un caso que pronto será publicado en el libro de Stone. Pude ver una vida pasada que tenía gran influencia en mi vida actual. Se trataba de Eleanor Mead. En las visiones vi su tumba y una fecha que era 1624. ¿Cómo supiste cuál era el lugar exacto donde buscar?
Tomé mi péndulo y varios tipos de mapas, incluso mapas históricos, y usé el péndulo preguntando por sí o por no. Me indicó lugares específicos donde tenía que ir y yo seguí las indicaciones. Eso es muy importante. Tienes que construir una relación contigo misma, empezar a confiar en tu intuición y en la forma en que Fedron enseña. Así generé visiones, logré liberar mi espíritu y obtuve finalmente maravillosas revelaciones. La información, dice, le indicaba Oxford y Cambridge en Inglaterra, pero antes hurgó en los archivos genealógicos de Nueva York en busca de Eleonor. Solo contaba con su nombre, una fecha y un posible lugar de nacimiento. La información le habría entregado coincidencias que la sobresaltaron. Había existido una familia Mead en el tiempo y lugar que ella había visualizado. Todo esto no puede ser solo coincidencia. Eleonor sí vivió alrededor de esa época. La familia existía. El lugar es el mismo. Tengo que creer por lógica que yo no he inventado esta historia. Ella realmente existió en ese tiempo. Janet viajó a Inglaterra, visitó Cambridge y Oxford y regresó con lo que ella considera más evidencias. En ambos lugares encontré pruebas específicas de esa vida previa. Por ejemplo, cuando revelé esta fotografía en un puente en Cambridge, apareció aquí la fecha, 1624. Siento que he descubierto una serie de pedazos perdidos de mí misma y que no solo viviré 70 años de esta vida. He vivido cientos de años o miles de años y seguirá siendo así. Nosotros podríamos inferir que todo esto es su imaginación. Nosotros creemos que la imaginación no es autocreada, no se genera de forma autónoma. La imaginación viene de algo más profundo que es nuestra propia alma. ¿Y cuál es el límite? Dios. Dios es el límite y cuando nos sumergimos en la imaginación, nos vinculamos con el alma. En Chile el interés por sondear vidas previas es cada vez mayor. Quizá por eso existen hoy en nuestro país numerosos profesionales de todo tipo, entre ellos médicos y psicólogos, orientados hacia ese ámbito controvertido que es el estudio de supuestas vidas pasadas. Los métodos son de variada índole, generalmente de orden místico o esotérico, pero sigue siendo la hipnosis regresiva el más importante. Quienes la practican dicen que la regresión es además una herramienta válida de conocimiento personal y desarrollo espiritual. El ginecólogo Ronald Schultz, dedicado a lo que llama medicina psicosomática a través de la hipnosis y con más de 1000 casos estudiados, argumenta. ¿Qué pasa con Andrés? Yo hice una revisión de las 100 primeras fichas, de una casuística limitada, y yo diría que en esas 100 fichas, más o menos un 90% obtuvo al cabo de promedio 3 regresiones, un resultado muy bueno, muy bueno. Las fobias en general se resuelven de forma muy rápida y muy espectacularmente. Tenía mucho miedo a los cuchillos, por ejemplo, no, era inexplicable, nunca me había cortado cuando chiquitita, nunca tuve una experiencia relacionada así fuerte. Y hasta que un día me encontré con que en 2 días o 3 me habían matado con un cuchillo. Entonces, al revivir la situación, pude entender que era por eso. Y ahora ya no, veo un cuchillo y no me da nada, digamos. Yo en un comienzo me daba el trabajo de probar muchas de estas cosas, si históricamente habían sido así, si los detalles que me relataban coincidían o no. Y después de mucho tiempo de hacerlo, bueno, un poco me cansé porque vi que sí, que eso era así, que era auténtico. Y yo personalmente comprobé muchos casos de gente que me relató lugares físicos de aquí de Santiago y que yo después vi que eran así como ellos me lo habían dicho. Entonces, eso no puede haber sido pura fantasía. Tú has ganado con esto. Claro, he ganado en todo, digamos. Sobre todo en la relación que uno después tiene con las personas, con la familia, con tus amigos.
donde tú trabajas, qué sé yo. Y contigo misma, me imagino. Y conmigo, claro, sí, sobre todo eso. Si esta herramienta sirve para que una persona mejore de algo, yo le doy un valor. Puede que sea cuestionable de si eso fue así o no fue así, como ocurrió. Pero si mejora, a mí me sirve. Y entonces, desde ese punto de vista, yo diría que es muy eficaz. Naturalmente, la idea de la regresión también tiene detractores. El psicólogo Juan Flores es uno de ellos. En la medida que la muerte sigue siendo para nosotros aquel fantasma fundamental del cual queremos evitar y cual queremos arrancar, intentamos, ¿no es cierto?, una serie de situaciones que pretendan trascender ese concepto. Y por otra parte, permite también plantear hacia el futuro la posibilidad de trascendencia, ¿no? Entonces sitúa a la persona en la vida presente en un lugar de tránsito que va ayudando a que esa persona no enfrente las propias dificultades y no se haga cargo en última instancia de su destino y su futuro. Por la intensidad emocional que esto adquiere, ¿no?, en la medida que hace contactar a la persona con aspectos reprimidos o con aspectos identificatorios muy profundos, es que pudieran surgir o aparecer determinado tipo de manifestaciones emocionales incontroladas, ¿no?, que bajo determinadas circunstancias pudieran dar a luz a una serie, diríamos, de manifestaciones patológicas más graves, digamos, desequilibrantes. Volvamos ahora a Towcester, Inglaterra, a la historia de Jenny Cockell. En su caso, la hipnosis regresiva fue fundamental y desencadenante. Más bien, fue el primer paso hacia Malahide, la ciudad natal de Mary, la mujer de sus sueños. En mi propia experiencia de hipnosis regresiva, lo que estaba viendo y recordando era confiable porque tenía algo con que comparar. Eran los mismos recuerdos que siempre tuve, así que tomé la decisión. Lo discutí con mi marido y dije, sí, pasaré un par de días en Malahide para ver si todo esto es real, como siempre he sentido que lo es. Jenny partió a Malahide hace 8 años. No podía imaginar que se encaminaba hacia una experiencia realmente insólita. La historia de Jenny Cockell no es única. Hace algunas décadas, en los Estados Unidos, una mujer llamada Ruth Simmons, bajo hipnosis, recordó, entre comillas, la vida de una irlandesa, Bridie Murphy, que habría vivido alrededor de los años 1800. Quienes cuentan la historia dicen que datos como el marido de la señora Murphy, el colegio a que asistió, la dirección, etc., fueron comprobados a través de archivos y registros de diversa naturaleza. Pero volvamos ahora desde aquí, de Irlanda, a la historia de Jenny Cockell, después de nuestra pausa. Rotunda en Dublín, que Jenny Cockell dice haber visto en sus sueños, y en el cual efectivamente, eso sí, murió Mary Sutton, según consta del certificado de defunción, el año 1932. La descripción de las habitaciones, así como del proceso de muerte de la señora Sutton, según los hijos de ella, aparentemente también coincidirían. En este bloque veremos cómo con todos esos datos e imágenes fue armando su historia Jenny Cockell. Jenny viajó a Malahide, Irlanda, en busca de un pasado imposible. Sin embargo, fue comprobando con enorme estupor que sus mapas y sus dibujos eran exactos. Aquellos lugares que la acompañaron durante toda su infancia existían realmente. Encontró el muelle, donde ella sabía desde niña que esa mujer esperaba a sus hijos, y a pesar de que no pudo hallar el lugar preciso de la casa, su intuición y los recuerdos la llevaron hasta la misma calle donde vivió Mary. En mi primera visita no pude encontrar la cabaña porque no estaba buscando una ruina, sino una casa. Pero sí ubiqué otra casa muy antigua y cuando volví a Inglaterra me puse en contacto con el hombre que vivía en ella. Él me dijo que sí,
que recordaba una familia que se ajustaba a mis descripciones, que la madre se llamaba Mary y que el apellido era Sutton. Esta fue la casa de Mary Sutton. Luego, al verla, Jenny tuvo la certeza de haber vivido ahí. Según asegura, ella habría sido Mary Sutton. Cuando caminé por Malahide y pude ver y tocar las cosas que recordaba, el mayor sentimiento fue de alivio. Todo estaba ahí, era real. Yo no estaba loca. Me pude relajar y seguir con la búsqueda. Lo siguiente fue rastrear al resto de la familia. Jenny había reconocido la casa y en ella había vivido Mary Sutton, quien murió dejando varios huérfanos. No eran entonces solo coincidencias. También, por tanto, debían existir aún los hijos perdidos de esa Mary Sutton. Dejemos otra vez la historia de Jenny para conocer Port Tobacco, Maryland, Estados Unidos, con otro caso que desafía la credibilidad. Se trata de esta casa y su arrendataria, Beverly Aerogin. Cuando crucé la puerta de esta casa por primera vez, me sentí como volviendo a mi hogar. Sabía que volvía por alguna razón. Había atravesado el país y pasado por una serie de cosas para llegar hasta aquí. Según relata Beverly, a los 16 años comenzó a soñar con esta casa y una mujer, Cecilia Diggs. Nunca antes, dice, había estado en Maryland ni había escuchado ese nombre. Nunca vivimos en Maryland, ni visitamos Maryland. Venir a este estado era para mí algo así como viajar a un país extranjero. No tenía ninguna forma de saber, hasta que empecé a recibir imágenes muy vívidas, impresiones y visiones que me hicieron recordar algo olvidado por largo tiempo. A medida que se acercaba a la casa por una serie de casualidades, como al parecer siempre ocurre en estos casos, Beverly iba percibiendo más detalles. Cuando llegó al lugar, asegura haber recobrado de pronto una memoria rezagada. Cuando subí las escaleras, empecé a recibir mucha información sobre esa mujer. Supe su nombre y confirmé el hecho de que estuvo casada con un médico. También, en ese momento me di cuenta que existía una gran posibilidad de que esa mujer fuese yo misma, reencarnada. Sentí un escalofrío y me envolvió un sentimiento muy cálido. Le dije al dueño, la mujer de esta pieza se llama Mary, pero él no pudo recordar a ninguna Mary entre la lista de propietarios Diggs. Yo le dije que ella había sido dueña de esta propiedad, que su esposo era un doctor y que estaba segura de que hallaría la información. 3 días después, él volvió con el nombre y la confirmación. Ella sí había habitado en esta casa y su marido había sido un médico. ¿Cómo supiste todo eso? Fue como recordarlo de pronto. De repente vino a mi mente. Según Beverly, ella ha logrado confirmar cada uno de los recuerdos que asaltaban su mente. Cecilia Diggs existió y vivió en esta casa a mediados del siglo pasado. En los documentos hemos podido encontrar los nombres exactos y las fechas exactas. Ha sido maravilloso, porque pudimos hallar registro de los hechos, es decir, confirmar que realmente ocurrieron. En definitiva, pudimos verificarlos históricamente después de que yo recibiera imágenes de ellos. Cecilia Diggs fue enterrada en Maryland. Extraña experiencia para Beverly encontrarse hoy con restos de su propio cuerpo en una vida pasada. Pero, ¿por qué recordar? Si no aprendemos de los errores pasados cometidos en otras vidas, no podemos seguir adelante. Volvemos a repetirlos una y otra vez.
Los errores deben ser expuestos para ser corregidos. Todas las cosas que hacemos o decimos, cada palabra, cada pequeña acción, vuelven para penarnos. Por lo visto, Beverly siente que debe redimir a Cecilia, cumplir con algo pendiente. Dice que se trata de una traición o un amor imposible y aunque todavía no sabe cuál es exactamente su misión, vive la rarísima experiencia de coexistir en dos vidas. Algunas veces puede ser muy confuso, porque yo aún recuerdo la casa sin agua ni electricidad. Antes, por ejemplo, se calefaccionaba solo con chimeneas a leña. Ahora vivimos aquí con todos estos lujos y, por supuesto, con agua potable en casa. Se hace cuesta arriba. Al principio fue muy difícil poner cada pieza en su lugar, pero ahora ambas vidas caminan juntas y es más fácil para mí también. El caso de Beverly es estudiado hoy por parapsicólogos en los Estados Unidos. No tienen explicaciones, pero aseguran que este tipo de vivencias ocurre en lugares con alta carga magnética o sitios históricos como Port Tobacco en Maryland, Estados Unidos, o Malahide en Irlanda. Pero regresemos a la historia de Jenny Cockell. Aquí, en Irlanda, no solo tuvo la certeza profunda de haber sido Mary Sutton. Además, consiguió la prueba final e ineludible de su existencia, los certificados de matrimonio y muerte de esta irlandesa fallecida en 1932. Ya no podía importarme ser distinta al resto de la gente. Lo único importante era encontrar la verdad, desentrañar la realidad. Concluía así solo el primer capítulo de esta búsqueda descabellada. De vuelta en Inglaterra, después de su viaje a Malahide, Jenny Cockell decide que la única forma en que puede encontrar su paz espiritual es buscar a esos hijos que tanto sufrieron por la muerte prematura de Mary Sutton. Inicia la búsqueda y los encuentra. Dos de ellos viven actualmente todavía aquí en Irlanda, otro en Leeds, en Inglaterra, y los conoceremos después de nuestra pausa. Con prematuro fallecimiento de su madre. Solamente una de las niñas fue adoptada por una familia. 5 de ellos han sobrevivido hasta nuestros días a esa dura experiencia. Y vamos a conocer a algunos de los hermanos, comenzando por el mayor, el que más recuerdos tiene de su madre, puesto que tenía 13 años al momento del fallecimiento de Mary Sutton. También es el único que convivió algo con el padre, un alcohólico, que se negó a hacerse cargo del resto de los niños. Ese hermano mayor, Sonny, que vamos a conocer a continuación, vive hoy aquí en Leeds. Tras la muerte de su madre, Sonny Sutton, en plena adolescencia, inició un largo periplo por casas ajenas hasta que finalmente se radicó en Leeds, Inglaterra. Perdió todo contacto con su familia, hasta que un día, después de 60 años de no ver a ninguno de sus hermanos ni tener idea alguna de la vida de ellos, recibió una rarísima llamada que significaría reencontrarlos y vivir una experiencia que define como de más allá. Estuve buscándolos, pero como no sabía por dónde empezar, no pude encontrarlos. Hasta que una noche, de repente, sonó el teléfono y la persona al otro lado de la línea me dijo: estoy buscando a Sonny Sutton. Déjeme explicarle. Nadie me conocía a mí como Sonny. Mi nombre no es Sonny. Mi nombre es Nicolás.
Mi madre era la única persona que me llamaba Sonny. Cuando me senté aquí, después de la llamada, mi esposa me preguntó, ¿qué te pasa? Parece que viste un fantasma. Yo le dije, acabo de hablar con mi madre, porque su voz era similar a la de mi madre. Jenny había hecho infinitas llamadas y enviado decenas de cartas, hasta por fin ubicar los orfanatos que acogieron a los huérfanos de Mary Sutton en 1932. Obtuvo los nombres e incluso las fechas de nacimiento de cada uno de ellos. Más tarde publicó sus datos en los diarios, pidiéndoles contactarse con ella a la brevedad, hasta que alguien respondió. Jenny había logrado su propósito. Estuvimos todos juntos por primera vez en Irlanda durante un fin de semana. Esa fue la primera vez que nos reunimos. Y fue a través de Jenny, ¿verdad? La reunión fue gracias a Jenny. Ella encontró a cada uno de nosotros y logró juntarnos. Después de toda una vida, Jenny había reunido nuevamente a los hijos perdidos de Mary Sutton. Una experiencia que ellos definen como un milagro y que remecería incluso sus creencias más profundas. Desde mi punto de vista, el alma de mi madre fue transferida a Jenny para cumplir la tarea pendiente de encontrarnos y reunirnos de nuevo. Creo que hay algo más. Algo más que logró juntarnos. Hay algo más para producir un encuentro. No creía en la reencarnación, pero ahora sí creo en ella. Como católico era difícil para Sonny aceptar la reencarnación, porque mientras las creencias orientales la validan como pilar fundamental de su fe, la Iglesia Católica la rechaza de plano por el dualismo que implica un alma transitando por varios cuerpos. La persona es una en su origen, hemos sido creados como cuerpo y alma, indisolublemente unidos. Es una durante su vida terrena, que también es una vida terrena, ¿no? Nosotros vivimos una sola vez, de acuerdo a nuestra concepción. Y también es una en su destino final. Dios le promete un futuro a esta persona, que es cuerpo y alma al mismo tiempo. ¿Qué pasa con esa persona finalmente? ¿Cuál es ese destino final? El destino final, ¿no? La gran promesa de Dios es la resurrección del cuerpo y del alma, la resurrección de la persona. El teólogo Freddy Parra habla de los pasajes bíblicos que han sido interpretados como a favor de la reencarnación. Se refiere a uno de ellos, en el cual los apóstoles preguntan a Jesús si el ciego que se les acerca sufre por pecados cometidos en otra vida. Y Jesús es muy claro en decir que no. No hay un karma, claro, ni en este caso ni en ningún otro, ¿no? Es decir, no, los cristianos no creemos en una visión pesimista de la historia, ¿no? Una especie de fatalismo. Que nosotros no somos almas, digamos, que han sido arrojadas a este mundo y que están determinadas a purificarse permanentemente, ¿no? Por el contrario, ¿no? Vivir en este mundo no, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. El judaísmo, sin embargo, acepta la reencarnación. En su camino hacia Dios o la perfección, el alma reencarnaría solo en 4 oportunidades y cada reencarnación ocurriría una vez cada 1000 años. ¿Creen ustedes en la reencarnación? Sí, por supuesto. La Torá, la Biblia y muchos de los libros cabalísticos y místicos hablan mucho sobre la importancia de la reencarnación. Es una de las creencias más importantes del judaísmo, la reencarnación. ¿Pueden encarnar en un ser inferior? Sí, pero eso no es reencarnación, es un castigo que la persona a veces merece volver en un árbol, un animal. Los libros místicos sí hablan sobre esto, pero solo como castigo, no como reencarnación. Reencarnación siempre para mejorar lo que hiciste. Más o menos cada 1000 años la persona tiene posibilidad, la alma tiene posibilidad de volver a este mundo y tratar de cumplir la misión. Pero son las religiones orientales las que cimentan su fe, ritos y cosmovisión en la rueda de las encarnaciones.
Las almas que habrían logrado un mayor desarrollo, las que bajan a hacer el bien, tienen el privilegio de escoger su nueva vida. El Lama Rinpoche sería entonces la reencarnación de un alma sanadora que pudo escoger esta vida actual. ¿Cómo supieron y comprobaron que usted era la encarnación del Lama Rinpoche? Hay muchas pruebas diferentes. Por ejemplo, el rosario o maala del lama anterior. Estaba mezclado con varios otros, pero el niño de forma automática eligió el que había sido de su vida anterior. También me presentaron a varios conocidos del lama y los reconocí. Incluso recordaba sus nombres. También repetía sus enseñanzas. Para cualquiera de nosotros es posible recordar, como podemos recordar lo que hicimos cuando jóvenes. Si hacemos el esfuerzo, recordaremos. Yo recordaba con facilidad, pero ahora con el correr de esta vida es más difícil. Aceptamos el principio del karma, la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos tiene siempre una consecuencia. Esto es muy importante para nosotros, porque hagamos lo que hagamos en esta vida, lo tenemos que hacer en conciencia, porque implicará resultados futuros. Según los budistas, el alma reencarna al poco tiempo de dejar el cuerpo. No deberían pasar más de 7 semanas desde la muerte física. Las reencarnaciones pueden ser miles, incluso en seres vivos no humanos, lo cual es considerado un castigo. Lo importante en este proceso o rueda eterna es llegar al nirvana. Volvamos por última vez a la historia de Jenny Cockle. Luego de haber reunido a todos los hijos de Mary Sutton después de 60 años, Jenny ha mantenido relaciones constantes con varios de ellos, en especial con Phyllis y Betty Sutton. A veces se reúnen, incluida Jenny, para revivir juntas los escasos recuerdos dejados por Mary y comparar aquellos detalles que coinciden exactamente, como veremos, con los recuerdos que esta familia tiene de su madre. Aquí está enterrada Mary Sutton. Y hasta aquí llegó la señora Cockle como producto de su intuición o premoniciones o recuerdos de la vida pasada, como ella dice, para buscar infructuosamente entre las tumbas, porque no hay ninguna cuya lápida identifique Mary Sutton. Más adelante en sus investigaciones, sin embargo, al venir a este lugar con los hijos de la señora Sutton, ellos le confirmaron que aquí está enterrada su madre, a pocos metros de este lugar. El asunto tiene sentido además porque este cementerio queda en las afueras de Malahide, la aldea donde viviera Mary Sutton. Phyllis y Betty, las hijas de Mary Sutton, son hoy bisabuelas, mujeres enérgicas que enfrentaron un destino lleno de dolor. Pero ahora enfrentan con una tranquilidad sorprendente una realidad fuera de toda lógica. Compartir con detalles los recuerdos de su infancia con una mujer que podría ser su nieta y que dice ser la reencarnación de su madre. Lo de Jenny ha sido muy real en cierta forma. Todo lo que ella ha dicho y hecho es exacto a como ocurrió cuando mamá estaba viva. No pueden ser solo coincidencias. Y nadie pudo contarle. Jenny lo sabía todo con exactitud. Sabía que la puerta de entrada miraba a la calle, que había un muro al costado y medias puertas al interior. Ella es un poco y de alguna manera como una segunda madre, aunque realmente es muy joven. Ella debe ser mamá, porque recuerda incluso la manera terrible en que murió y todo eso. Por ello, ella significa mucho para nosotros, y en este momento significa mucho más. Es bueno saber que tienes una familia,
Más aún cuando has sido adoptada. En ese caso recibes la noticia aún mejor. Usted sabe que yo fui adoptada. Ahora tengo una familia propia. Ella es muy parecida a mi nieta y a mi hija. Sí, son muy parecidas. No se lo he comentado, porque mi hija es bastante mayor que Jenny, pero se parece mucho a mi hija y a mi nieta. Jenny fue incorporada a esta nueva familia como una especie de hija-madre o madre-hija. Extrañísima relación. Sin embargo, nos consta que pueden conversar como si compartieran toda una vida. La insólita historia de Jenny, convertida a estas alturas en tema de investigación y en hecho noticioso que ha recorrido el mundo, dejó perplejos a todos los que siguieron sus pasos o a quienes se embarcaron en esta rarísima historia al correr de los descubrimientos. Estoy muy impresionado, sí, muy impresionado con su historia. No sé nada sobre reencarnación, pero es cierto. ¿Qué piensa ahora sobre la reencarnación? Tengo que creer en ella. He tenido que vivir con esto tanto tiempo que no me queda más que creer. No puedes decir, esto no es cierto, esto no pasó, porque no lo sabes. Es una experiencia de primera mano que tienes que aceptar si alguien te la cuenta y que, con el paso del tiempo, vas creyendo. No creo en la reencarnación por mi fe en Cristo. Mi interpretación es que mi madre no había descansado. Quería a la familia reunida y lo consiguió a través de Jenny. Cuando estuvimos todos juntos de nuevo, Jenny dejó de soñar. Esto siempre estuvo en su cabeza, hasta que finalmente tuvo que hacer algo al respecto. Pero las más asombrosas coincidencias se han dado con Sonny, con quien Jenny hizo el experimento de contrastar sus recuerdos ante el arbitraje de una reportera. Ella tenía un listado con los recuerdos de Jenny, escrito en un libro. Y lo que se preguntaba era si mi versión correspondería a ese listado. Me hizo las preguntas y yo le di las respuestas y coincidieron en un 99%. Yo le conté lo mismo que Jenny le había contado. Lo que realmente lo sorprendió fue cuando yo me referí al día en que los niños cazaron una liebre. En las notas había muy poco sobre ese recuerdo, porque yo no había entrado en grandes detalles. Pero ahí les di una serie de pormenores. Por ejemplo, que era otoño, muy temprano en la mañana, y que yo tenía las manos mojadas. Ella me recuerda cazando una liebre y llevándosela a mi madre dentro de una trampa. Tenía un cepo en el cuello. Se lo soltamos y vimos que el animal aún estaba vivo. Le sacamos el cepo y lo dejamos ir. Ella pudo contarme eso a mí. Sonny me miraba pálido mientras yo entregaba los detalles, porque él nunca le contó eso a nadie. Ninguna persona fuera de la familia podía saber lo que había pasado. Tampoco era común cazar animales salvajes. En ese momento se preguntaban cómo era posible que yo o cualquier persona se hubiese enterado de esa experiencia. Ella pudo decirme qué había dentro de la cabaña y cómo era la distribución. Había 2 fotos colgando en la muralla. Una era de una mujer con un niño y la otra de un soldado. La mujer con el niño era mi madre. Ella pudo describirme esas 2 fotografías, aunque no supo decirme quiénes eran las personas. Fue muy divertido. Nos sentamos con las notas que la reportera había tomado y cuando yo recordaba parte de una historia, Sonny la terminaba. Cuando él empezaba con otra, yo la continuaba. Sonny y Jenny mantienen relaciones cariñosas, como de madre a hijo, solo que en este caso la supuesta madre tiene cerca de 40 años y el hijo más de 70. Puedo visualizar a Jenny y evocar a mi madre hoy en mi mente. Cuando imagino a Jenny, veo a mi madre, y cuando recuerdo a mi madre, veo a Jenny.
Es algo muy impresionante porque él era mi hijo mayor, el niño que yo recordaba que tenía 13 años en 1932. Bueno, yo estaba cerca de los 40 cuando lo conocí y él tenía entonces más de 70. Pero todo anduvo muy bien. Su personalidad no ha cambiado. Él sigue siendo exactamente la misma persona. Mirando a Jenny y recordando a mi madre, puedo reconocer... Los ojos. Sí, los ojos. Yo estaba segura de haber sido Mary. ¿Qué pasó con Jenny después de esta increíble, sorprendente, descabellada historia? Escribió un libro sobre el cual se hará una película. Ha seguido investigando el tema de la reencarnación, dicta charlas y da entrevistas por las cuales no cobra. Y sobre todo, pudo sepultar al fin esa angustia de una muerte prematura que ella cree heredada de otra vida. Pude seguir hacia adelante y ahora soy yo misma. Pude dejar ir esa vida, nunca olvidarla, pero sí recuperar y retomar mi propio camino. Pienso que al resolver este asunto logré principalmente relajarme. He sido capaz de aceptar que las visiones que tengo de existencias pasadas son solo eso, recuerdos de otras vidas. Y tendré vidas futuras. Creo que he tenido un cambio de actitud. Estoy menos preocupada, menos involucrada en tratar de hacer todo lo que quiero en una sola existencia. Hay tiempo y muchas cosas han perdido su importancia. ¿Cuál es la explicación para todo esto? Si bien intentamos tener la opinión de científicos, parece ser que la mayoría de ellos prefiere abstenerse por estar el tema fuera del ámbito de la ciencia. Como sea, la lógica o la razón se pierden en los extraños recodos de semejante experiencia y la fe es un asunto personal. Aquí solo es posible la incredulidad o el asombro. Lo que hemos presentado ha sido la historia de Jenny Cockell, tal como ella la ha contado, cómo paso a paso armó ese verdadero rompecabezas. Hasta el momento nadie la ha desmentido, ni ha desbaratado su historia, pero naturalmente, como dijimos al iniciar el programa, el tema, la discusión sobre la reencarnación, verdad, fantasía, quedará en pie. Buenas noches.